Mientras nos instalamos, muy buenos días, amados hermanos. Buenos días. He estado orando en estos días porque el Señor abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, y porque aunque tenemos lugar para 320 personas, yo creo que no ocupamos una tercera parte del espacio, pero al final de cuentas eso tampoco es trabajo de nosotros. El que llama a los corazones y todo es el Señor. Me acuerdo cuando hace mucho tiempo estaba yo militando en una amada iglesia y de repente me llamó el pastor y me dijo: necesito su plan de trabajo, porque estaba yo en misiones. Y una de las cosas que me pidió fue: ¿cuántos salvos va a tener? Sopas. Dije, bueno, oiga, ¿y cuántos van a llamar? ¿Y cuántos va a después estar en, no me acuerdo, toda la serie de cosas y todo? Y le digo, híjole, le voy a quedar muy mal. No tengo ni la más pequeña idea de cuántos van a ser salvos, porque el que los salva es el Señor. El que hace el trabajo en el corazón es Él, no yo. Yo nada más soy el negro que vaya a hablar, pero el que hace la labor en el corazón es Él. Por lo tanto, que no quiero desilusionarlo, ni decirle feo, ni quiero ser feo, ni nada de así por el estilo, pero lo que le quiero decir es que el que agrega a la iglesia los que han de ser salvos se llama Jesucristo. Por lo tanto, yo no puedo tener ninguna estadística de algo que no esté en mi mano ni en mi poder. Y bueno, creo que él entendió y nos entendimos bien. ¿Y por qué llamo la atención a esto, amados hermanos? Por una cosa muy sencilla. Porque a veces necesitamos el conocimiento, pero con inteligencia, captándolo, con sensibilidad, entendiéndolo. Si no tenemos el conocimiento así, les voy a platicar de algo que me pasó, ¿verdad? Me acuerdo cuando allá en mis juventudes un día estaba yo como loco, ya me tenía que ir a trabajar al laboratorio, estaba como loco verdaderamente, y me enojo con mi mujer y le digo, pues ¿dónde están los anteojos? ¿No los viste? Y me dice, pues sí, los 3 puestos. Ándele. Y luego tengo otro amado amigo que es pastor y dice que traía a su niña Jennifer en los brazos y todo, y le decía a su esposa, y Jennifer, y es hora de que nos vayamos, y Jennifer dice, voltea a su esposa y le dice, pues si la traes en los hombros. Y amados, no es por inteligencia, porque este varón era una persona que tenía doctorado en teología. O sea que no era cualquiera, ya hablaba no sé cuántos idiomas, etcétera, etcétera. Y no se trata de eso. Es que cuando no somos conscientes de las cosas, es cuando viene el problema. Y si tú y yo no entendemos lo que es la conciencia de las cosas, pues por supuesto que vamos a estar lejos también de lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, te pido que inclines tu rostro y vamos a pedir al Señor que sea y que nos dé a todos la palabra, lo que haya para nuestros corazones. Padre amado, le damos tantas gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y Padre Celestial, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Te pido, Señor, que tú estés en su corazón, en su mente, y Padre de amor, que en todo tú seas alabado, tú seas adorado, a ti la honra y la gloria. Y Señor, enséñanos tú. Si no vas a ser tú, Padre, pues ni siquiera vale la pena abrir la boca. Pero si eres tú el que viene, Espíritu amado de Dios, a nuestro corazón y nos convence y nos habla y todo, Padre, por supuesto que valió la pena. Te adoro y te bendigo y te ruego esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, de una vez que ya hemos estado platicando de esto y que les comento que sí, muchas veces necesitamos el entendimiento. Y es que uno de los problemas cuando no hay entendimiento, amados hermanos, es que pues vienen una serie de cosas que pues somos oidores pero no hacedores. Y miren, yo la verdad de las cosas, conozco mucha gente que sabe Biblia de pe a pa, pero no la aplica. Y saben mucho. Yo me acuerdo, allá había una plática que era los sábados con Saldaña, y había un señor que se llamaba Ernesto de la Peña, y sabía Biblia, ¡qué bárbaro! Y sabía las tradiciones, y sabía las historias y todo, de tal manera, miren, a mí me tenía así cuando hablaba. Pero el día, y yo decía, no, es que debe ser un cristianazo.
el día que uno de los que estaban ahí en la mesa le dijo, oiga, ¿y usted a qué corriente o a qué grupo religioso pertenece? Entonces yo no creo en Dios. Dije, ¿cómo? ¿Cómo? Pues es una eminencia. Pero no creí en Dios. ¿Te fijas lo que es saber pero no ser consciente? Claro, a la hora que luego le empezaron a preguntar ciertas cosas, entonces también nos dimos cuenta que había mucha soberbia dentro de su corazón. Pero bueno, esa es otra historia. Y el día de hoy por eso vamos a hablar del problema del corazón. ¿Y por qué hablar del problema del corazón? Pues porque mi estimado hermano dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y quiero que empieces a entender que es con entendimiento, porque si es como yo que traía los ojos puestos y ni siquiera estaba siendo consciente de que los traía, ¿de qué sirve? Entonces te echas pleito con todo el mundo porque tú crees que no traes dos lentes y al final de cuentas estás viendo bien y todo y estás perdido. Pero cuando te dicen conscientemente, a ver, tócate aquí, ya como que vuelve la conciencia, ay, ¿qué es lo primero que dicen? Ay, qué tonto soy, ¿no? Y no es cierto, no eres tonto, eres distraído. Pero cuando vamos entonces a esto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, vamos a entender muchas cosas hoy que tienen que ver con tu vida, con mi vida, no en la iglesia, no en la liturgia, no en las cosas teológicas, sino en el diario vivir. Porque acuérdate de una cosa, ¿cuál fue el problema de nuestro Señor con los escribas y con los fariseos? Ese, que llegaban y dice, tus discípulos agarraron y con las manos rompieron los granos de trigo y se los comieron y no se lavaron las manos. ¡Oh! Y luego llegaba el Señor y sanaba el sábado. ¡Oh! Este no procede de Dios, porque ¿cómo puede ser que ande sanando el sábado? No guarde el día de reposo. Y luego para tentarlo, porque hasta eso es el corazón perverso y malo, llevaron a uno de la mano seca, estando ahí, estando hablando y todo eso, y luego dicen al Señor, ¿es lícito sanar el sábado? Ay, amados, qué terrible es tener tanto conocimiento de tantísimas leyes, de tantísimas doctrinas, de tantísimas cosas raras, pero no entendían el problema del corazón. Por eso hoy quiero llamar tu atención a que hablemos de tus problemas del corazón y que te olvides un poco de la religiosidad, y si sabes mucha Biblia y si sabes muchas cosas de esto, por favor déjalo afuera. No vaya a ser que tú y yo seamos encontrados como a Mateo 23, en el cual dice, escribas hipócritas, porque diezmáis la menta, el enhedo, y dejad lo más importante, el amor, la justicia, etc. Dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro, o aquello. Si te la sabes, bendito sea Dios, pero tiene que tomar conciencia. Ahora vamos a tener que trabajar en el diario, no nada más en las cosas, en unas de esas enseñanzas que, hermano, ¿por qué no vino el domingo? Casi seguro está en el infierno. Espérate, ¿quién dijo? Y entonces nos vamos por las cuestiones tradicionales y se nos olvida lo que quiere Dios. Por eso tenemos tantos problemas. Y el problema número uno, cuando yo abro los ojos, lo tengo a la derecha. Aunque yo creo que más problemas tiene ella cuando me ve a mí. Pero bueno, tú crees y es una serie de cosas que no. Pero vamos entonces, la que sigue, por favor, Angelito. Vamos a entender algunas cosas. Lo que puede hacerme mejor, según la gente. Aquí pongo en medio el corazón y cómo cambia, sí, cambiar el sistema político. Es uno de los errores que quieren, ¿no? Es que si gana, no voy a hablar de política, porque no me voy a un reverendo cacahuate. Ni el político es tan corrupto en el corazón como tú y yo. Gracias a Dios que cambia esa naturaleza, y esa es la bendición que tenemos tú y yo en relación a aquellos afuera, es el Señor Jesús, para ti y para mí.
No somos diferentes en gran cosa. Hasta que viene Él y hace ese cambio. Entonces realmente venimos a los pies del Señor y vamos a dar todo un poquito más. Y no, ya voy a la conclusión y pues todavía no. Pero bueno, piensa el corazón. Si cambiara el sistema político, se hubiera ganado fulanito, perenganito, el país, mira, así en 3 patadas cambia. Le tengo malas noticias, ¿no es cierto? Luego también, no. Si yo tuviera un PhD, no, hombre, sería otra cosa mi vida. Te voy a decir una cosa, si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, los PhD no te sirven para nada. Más que para la soberbia. Cuando yo terminé mi maestría, me acuerdo muy bien, estábamos allá en el colegio de posgraduados de Chapingo, y había uno que decía, ¿sabes qué? No voy a decirlo como lo que decía él, porque está muy feo, pero me decía, mira, se acerca y me dice, mira mi querido maestro, porque pues dice que maestros de ciencia, y yo le decía, no, somos maestros de cebetas, eso quiere decir MC. Pero nos abrazábamos y me dice, te voy a decir una cosa, ni lo doctor, ni lo maestro, quítalo atarantado. Y tenía razón. Por si estás pensando que tu corazón cambiaría o las cosas serían mejor si tuvieras cual o tal grado. O si tu situación económica cambiara, ¡wow! Entonces sí que estaría del otro lado. Y se te olvida que te dice el Señor, yo soy tu provisión. Lo que pasa es que tu manita gasta, de repente, qué bárbaro, mano. ¿Sí? Tu tarjeta ¿cómo se llama? De crédito parece mío. Que le metes por todos lados. No, esto es más de lo que ganas, mano, hermano amado. Y te fijas cómo empieza ya a ser para el día diario. ¿Cómo te va a alcanzar? La Biblia es clara. ¿Te acuerdas lo que dice Mateo 6:33? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. ¿Lo crees? Espero que sí. Porque los que llegan, hermanos, que no me alcanzan. Yo digo, ay, hermano, no es que tienes que hablar con el de arriba y luego a tu corazón. Porque justamente el problema del corazón es que cuando te empiezas a meter en ti, entonces empiezas a olvidarte de quién es el que es tu proveedor, tu sanador y todo. Empiezas a meterte en ti mismo, empieza a nacer la soberbia, empiezas a ver las cosas que no debe de ser, entonces te empiezas a dar cuenta que estás perdido y empiezas a ser amargado y empiezas a hacer una serie de cosas porque no has entendido y no has creído que ya te estás aparando de qué. De la imagen de Dios como Dios te creó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sí militamos en Él y creemos esto y ahorramos y hacemos las cosas como Él dice que debemos de hacerlas, automáticamente entonces estamos otra vez recuperando esa imagen a la que tú y yo fuimos creados. Pero quiero explicarte esto. Haz de cuenta que está la luna en una hermosa de esas lunas preciosísimas que alumbran todo alrededor, y luego está un lago precioso y entonces se refleja la luna en el agua y tú puedes ver y dices, pues no hay diferencia de la que está aquí y de la que está allá. Es tan claro, es tan nítido que lo puedes entender, y es que así es tu alma y es que así es tu espíritu cuando tú empiezas a caminar a la imagen de Dios. Pero luego vienen las dificultades, vienen esas incertidumbres, viene todo eso y aparecen las nubes. ¿Y sabes qué parece? A veces están más o menos no tan gruesas, pero ya se distorsionó la imagen en el estanque, en el agua. Y a veces están tan fuertes que ni siquiera se alcanza a ver, y es cuando está más confundido el corazón, porque se ha separado de la esencia de lo que es el Dios vivo. Y por eso quiero llamar tu atención ahora. Este sermón no es para los de afuera, este sermón no es para tu vecino, este no es para tu pariente, este es para ti y es para mí. Porque antes de que yo te lo diera, miras que zumbas me pasó al Señor. Miras cómo lloré. Por eso sé que es para ti, pero antes que para ti, es para mí. Entonces tenemos que entender esto. No es religión tampoco. Si cambia de religión, va a ser mejor. ¿Y quién te dijo eso? El que salva y cambia es Jesucristo, no la religión. ¿A que sí?
corazón. Fíjate, este se lo tomé a un libro muy bonito del doctor Jeremy Pierce. Y lo explica tan bonito en la dinámica del corazón. Y bueno, por eso le puse ahí Jeremy Pierce. No vayan a pensar que lo hice yo. Estoy medio atarantado como por tener tanta ciencia. Pero bueno, vamos a entender esto. Entonces, esta es la manera como trabaja las funciones del corazón. Y tiene la parte cognitiva que tiene que ver con la parte del conocimiento. Y la parte del conocimiento tienes el pensar, tienes el conocer, tienes el creer, tienes el razonar, tienes el recordar y tienes el interpretar. ¿Sí te fijas? Esto todo va en relación a los pensamientos. ¿Qué pensamientos estás metiendo en tu mente? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? La Biblia habla la boca. Primero, ¿qué metiste en tu mente? Ese es lo primero. Y entonces ahí vas al área cognitiva, en el pensar, el conocer, el crear, el razonar, el recordar. Todo eso está en el área cognitiva, pero luego viene el área afectiva. ¡Ay, esa como nos da guerra! ¿Por qué? Porque a la hora de que empieza el área afectiva viene el que deseo. ¿Qué deseo? Pero es que tiene que ver con qué metiste en la cabeza. ¿Sí te fijas? ¿Me vas siguiendo? Si metiste basura en la cabeza, ¿qué deseos vas a tener? Deseos de basura. Pero si metiste deseos de santidad y de amor en tu Señor, y el querer ser diferente y el querer caminar, ¿qué va a haber en tu afectividad? Exactamente el deseo que Dios quiere. Ahora me entiendes por qué luego te estamos pidiendo, amado hermano, que leas tu Biblia diario, que tengas tu devocional diario. ¿Sí me entiendes? Ahora sí ya me entiendes el por qué. Porque si no estás metiendo eso en tu mente, ¿hacia dónde van los deseos? Algo que luego dices, es que yo no quiero esto, me siento hasta embarazoso. Me acuerdo el día que me hizo sentir el Señor que yo era el más mentiroso de toda la comarca, y sí lo era. Y cuando fui con un pastor y me dice, bueno, y me habló de cosas que ya se les he dicho que no entendía, hizo una oración y me dijo, bueno hermano, pues que le vaya usted bien. Y yo dije, pues aquí vine, no siento nada. Oró por mí, todo estuvo muy padre, eso sí, lo que sé, cada quien tuvo el chocolate que me tomé, pero vamos. Ay, hermanos, pero cuando Dios te toma y cuando tú haces las cosas sinceramente, aunque tú creas que no pasó nada, uno no se puede. Me empezó a doler cuando empecé a mentir. Yo decía, ¿qué es esto? Si yo era el campeón de las mentiras. Pero te empieza a doler y te das cuenta que Dios es fiel y te va a quitar lo que tú estás haciendo honesto cuando le estás pidiendo lo que le estás pidiendo. ¿Qué le vas a pedir tú? ¿Te fijas cómo esto no es para los de allá afuera? Esto es para ti, para mí. ¿Qué le vas a pedir? Que te ayuden tus pensamientos, pero tú también tienes que actuar en eso. Dice diario. ¿Qué vas a hacer? Porque de ahí va a venir tu deseo. Ahí vas a empezar a valorar más las cosas. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú encuentras a alguien que no te habla más que de Wall Street, más de que la bolsa, más que de no sé qué, ¿a qué le está dando valor? Lo económico. Y si tú oyes hablar a alguien que siempre te dice, ay, Dios está contigo, no te apures por nada. Él te va a sacar adelante, mira, etcétera, etcétera, ¿qué hay en su corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora yo te quiero que te reflexiones a ti mismo, ¿qué habla tu corazón? ¿Qué habla tu boca? ¿Habla de Jim? Mira hermano, nomás, échele para que vea. Y luego dicen las muchachas, nada más con que esté marcadita. Y luego parecen hombres, ¿verdad? Porque se les pasó de lo marcado. ¿Y por qué? Porque nunca llenan. Y siempre te están hablando de esto y del otro y del ejercicio. ¿Para qué? Para él, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante balancearlo. Siempre, siempre tu corazón hay que balancearlo. Y entonces vas a llevar una vida como debe de ser. Y el único que da ese balance tienes otra vez. Entonces, ya ves que es el desear, es el valorar, es el sentir, ¿sí? Y muchas veces los sentimientos son pero tan erróneos, que híjole, mejor hacerlos a un lado. ¿Se acuerdan de las novelas, verdad? La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Sigue tu corazón y el Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, no lo sigas.
no lo pelees, mejor pídele al Señor que te ayude a cambiar ese corazón. Y pues, emocionarse, pues las emociones es algo terrible. Las emociones te llevan horriblemente por una serie de lugares que te traicionan. Por lo tanto, tampoco tengas confianza en tus emociones si antes no están en tus pensamientos el mismo Señor, el mismo que transforma, el que cambia, el que te llama. ¿Por qué? Porque viene la parte evolutiva, que es la parte de la voluntad, y la parte de la voluntad y la parte de la evolutiva te va a llevar con todo eso que estamos hablando ahorita. ¿Sí? El querer. Quiero hacer esto y te dice no lo hagas. ¡Ah, qué chihuahuas! ¿Cómo no? No te unas en yugo desigual con los infieles. ¡Ah, que está loco! He oído estos comentarios y no son mentiras, son ciertos. Con tristeza se los digo. Una muchacha de afuera vale más que las 20 o 30 que tenemos aquí adentro. Falso. Porque a veces las de afuera no entienden en el corazón lo que quiere Dios. Y tomas malas y malas decisiones precisamente porque en tu mente está todo eso, porque la parte afectiva desea eso y porque la parte evolutiva dice, lo voy a hacer. Y la Biblia dice otro más grande, dice que en los proverbios dice, no mires el vino cuando rojea en la copa. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque como la serpiente, ¡pum!, te picará. Y empezarás a ver cosas distorsionadas. Cosas que no son, y al siguiente día te vas a levantar, no sentí nada, aunque me golpearon, lo volveré a hacer. Va del pensamiento, va a la afectividad, a los afectos, y termina en la voluntad, y te lleva a donde ni siquiera te imaginas que puedes acabar, como un borracho, como alguien despreciado, como alguien que ni siquiera te apruebas tú mismo. Por eso es por lo que debemos de tener mucho cuidado con nuestro corazón. Por eso el Señor te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Pero ¿sabes qué también mana? La muerte. Porque cuando tu corazón no va de acuerdo, empiezas a tener pensamientos de suicidio. Y del suicidio pasas a la actividad y deseas que con una navaja, porque es increíble, ¿no? Los que he visto que me han llegado a veces a consulta que tienen ondas de suicidas, me acuerdo uno que llegó y en vez de hacerse aquí en las muñecas así, se hizo así para abajo. Y el día que hablé con su papá, dice, hasta para eso eres menso, le decía al hijo. No se daña uno así, dáñate así de una vez para que te mueras. Yo decía, vale, está medio difícil. Pero si te fijas cómo es todo esto del pensamiento, a la afectividad, al deseo y luego a la acción. ¿Hacia dónde te va a llevar? Y cuando tenemos todo eso, podemos entonces entender que debemos de tener, es de mucho interés y de mucho cuidado, el querer, el decidir, el pretender, comprometerse y el actuar. La que sigue, por favor. Ahora, por eso dice el Señor, Dios nos muestra que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y la cita la tenemos en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Y bueno, ahí tenemos a una serpiente. Y le voy a decir una cosa, pobres serpientes, ellas actúan así porque pues defienden su territorio y como no generan calor, pues busquen calor y luego las agreden y todo ese rollo. Pero bueno, ni modo. También les tocó así y así estamos viendo justamente. Y luego también lo que pasó el de que se acuerdan. Entonces todo eso hace que las serpientes sean esto. Pero bueno, engañoso es el corazón. Y si tú no entiendes que engañoso es el corazón, entonces tú estás mal. Porque muchas veces el más engañoso de los corazones es el mío. Y es el tuyo, y es el de nosotros. Y cuando nosotros no entendemos que engañoso es el corazón, vienen cosas perversas y tremendas. Te casas y luego ¿cuál es el problema? Es que mi mujer no me entiende. La pregunta es, ¿tu mujer no te entiende? ¿Realmente? Y a veces estás diciendo esto porque dentro de tus pensamientos ya está otra persona. Ya está otro asunto. Y luego pasa a
a las emociones, todo eso. Y entonces, no, pues es que no me entiende ahora esto, el otro, porque tu mente ya te está llevando a otra cosa. Y la parte, al final de cuentas, la evolutiva, te lleva a algo que es una acción súper reprobable y que termina muy mal. ¿Te fijas qué importante es entender las razones del corazón? Y por eso el Señor nos dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y si tú lees más adelante en el 18, dice, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová. Y cuando entendemos esto, la que sigue, por favor, Angelito. Vamos a esto. El corazón en la iglesia. Vamos a ver un poquito la cuestión de la iglesia como tal. ¿Sí? Primero, a veces pienso que debería de decir yo en la mañana. No debería decir voy a la iglesia, debería decir voy con la iglesia, porque la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es el santuario, la iglesia eres tú y soy yo. ¿Sí? Y entonces dice que en la palabra griega eclesia proviene del griego que es eclesía, que significa congregación o asamblea. Desde sus raíces lingüísticas se infiere que la iglesia no simplemente es un edificio o una institución, sino una comunidad de creyentes llamados por Dios para formar parte de su familia espiritual. En el Nuevo Testamento encontramos referencias claras sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo. Si alguien me puede ayudar rápidamente con Efesios 1, 22 y 23, se lo agradezco. Y si es de adelante, más rápido para darle el micrófono, si no, luego ni se oye hasta por allá arriba. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. 1, 22 y 23. Y les pido ayuda porque ya mi próxima graduación es un perro. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y todo lo sometió. Espera. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Gracias. Si te fijas, entonces, ¿por quién es la cabeza? ¿Quién es el que nos guía? ¿Quién es el que debe de guiarnos a la iglesia? Es todo lo que vimos anteriormente, una congregación, una reunión de gente que el Señor ha llamado, etcétera, etcétera. ¿Quién debería ser tu cabeza? Jesucristo. ¿Quién debería ser mi cabeza? Jesucristo. La pregunta es, ¿lo es? Y si lo es, ¿por qué haces lo que se te da tu gana? Y perdóname la búsqueda. Y si haces lo que se te da tu gana, mi pregunta es, ¿realmente Jesucristo es tu cabeza? ¿O es mi cabeza? ¿O quién es? ¿Y quién eres tú? ¿Realmente eres participante? ¿Y eres una miembro de la iglesia? No eres más que un simpatizante o alguien que vino a fuerza porque le pidió la papá o la mamá que viniera aquí. Y bueno, a eso es a lo que somos llamados. Nada más me quiero justificar un poquito porque luego dicen los hermanos que traigo mi costal de piedras. Yo no traigo nada, hermanos, yo lo estoy leyendo de la palabra de Dios. Pero yo no quiero agredir a nadie. Pero la Biblia lo hace. Y si estás sintiendo en tu corazón esto que está diciendo la Biblia, dale gloria a Dios, dale gracias y cambia. No seas el mismo. La que sigue, Angelito, por favor. Ahora, vamos a ver por qué la iglesia primitiva tenía tanto éxito. ¿Y qué pasa con nosotros como iglesia? ¿Sí? Ahí tienes una imagen donde dice que la unidad en la iglesia primitiva. Y luego dice que elementos formaban la unidad de la iglesia primitiva. Y uno de los importantes que era la oración. ¿Y cuál era la otra? La adoración. ¿Y cuál era la otra? La comunión, el estudio de la Biblia, la predicación del Evangelio y el amor y cuidado unos con otros. Esto es una realidad de nuestra iglesia y no me contestes, porque tú y yo somos de iglesia. Es para que reflexionemos tú y yo y en secreto, en frente de nuestro Padre Celestial, nos pongamos a cuenta y digamos si realmente somos parte de esa iglesia. Ahora,
Vamos a ver qué pasaba. ¿Se acuerdan que dice Hechos 1:8? Yo estoy seguro que todos se lo saben de memoria. Pero cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra. Y dice que estaban todos esperando la promesa del Señor y de repente vino un gran viento y al venir ese gran viento unos hablaban en lenguas, etcétera, etcétera, y luego por ahí dijeron, uy, estos están borrachos. Y dijeron, no, estos no están borrachos. Ahora, la primera pregunta, ¿quién estaba realmente liderando a la iglesia? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, porque quiero que entiendas esto. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El Señor está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está contigo y conmigo en nuestros corazones, diciéndonos y apoyándonos y diciéndonos lo que debemos o lo que no debemos. La pregunta es, ¿tú lo oyes o tú no lo oyes? ¿O qué esperas del Espíritu Santo? ¿Está en tu vida? ¿Estás caminando con Él como para decir yo soy cristiano? ¿O estás tan apartado que haces lo que tú quieres, cuando tú quieres, a la hora que tú quieres? Y luego te quejas y te enojas y hasta eres capaz de decir, yo no sé dónde estás, Dios, que no me ayudas, espérate. ¿Y dónde está tu corazón? Pero esto hacían. Entonces, primero, ¿qué esperaban? Que viniera el Espíritu Santo. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué vas a tener? ¿Poder para qué? ¿Para qué es el poder? Pero para testificar. Yo hace poco hablaba con unos de mis amados hermanos, decía, el evangelismo es un estilo de vida, no es salir hoy miércoles y llenar todo con folletos y volantes y todo ese rollo, y regresar y hacer como hacen en muchos lados. No, hombre, traen grupos musicales y traen cantantes especiales y brincan y saltan y una serie de cosas. Díganme en la Biblia cuántas veces hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús llegó con la mujer que estaba en el pozo y le dijo, dame de beber. Y cuando fue a su pecado, le dice, trae a tu marido. Pero el Señor conocía el corazón. Pero a ti y a mí nos puede dar eso, porque el Espíritu Santo sabe enfrente de quién estamos hablando, de quién estamos hablando. No es tu trabajo, no es mi trabajo, es el trabajo de Él. Por eso cuando de repente tú hablas y te dicen, ¿quién me dijo eso? Y hasta se enojan. El Espíritu Santo sí lo conoce. El Espíritu Santo va a dar por él y tú nada más vas a estar aquí y muchas veces te vas a quedar como me he quedado yo. Es que, ¿qué onda si no lo conozco? Pero el Espíritu Santo te das cuenta que está haciendo la obra. No es tuya, no es mía. Ahí te das cuenta que es obra del Espíritu Santo. ¿Dónde está tu corazón? Pero decidiste llenar tu corazón con lo que es de Dios. Y aunque resbales, y aunque caigas, y aunque peques otra vez, te vuelves a levantar, pero ya no militas en el pecado. Y el Señor lo toma en cuenta y te sigue justificando ante el Padre. Y te da esa opción. Y está el Espíritu Santo caminando. Y a donde vayas y a donde tú te presentes, van a decir, ese es diferente, ese no se parece. Porque tienes la llenura del Espíritu Santo que va contigo. Y cuando haces lo que está mal, te duele en el corazón. ¿Y por qué te duele en el corazón? Dices, no quiero más, Padre, ayúdame, porque si tú no me ayudas, yo me voy de boca. Ese es el verdadero cristiano, que le duele en el corazón lo que está sintiendo y que sabe que está mal y que con todo su corazón quiere ser otra vez restaurado en la casa de su Padre. Pero si tú no sientes eso, dime qué es lo que hay en tu corazón. Hechos 2, 37 al 47. Al oír lleno el corazón Uy, déjenme ver si puedo ver. Así es que me ayuda mejor. Al oír esto, Espera, mi amor.
apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y exhortaba diciendo: Sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Qué hermoso, ¿no? Qué iglesia tan preciosa. Y no tenía ni siquiera un sitio tan cómodo como el de nosotros, que luego debe ser sincero con ustedes, de repente le da uno el sueño santo, caray, que son tan bonito que vaya. Pero no, ahí no. Ahí no. ¿Pero qué hacían? ¿Se compartían? No tienes, hermano, toma, mira. ¿Saben que tenemos un hermano de Tabasco que dejó ahorita a su familia allá? Y el otro día me sentí mal porque se me olvidó invitarlo a comer. Porque está solo. Y porque cuando uno está solo es bien feo, ¿o no? Yo he estado solo completamente cuando me ha tocado trabajar y que me ha tocado estar en domingo, y llega a la iglesia y está uno cantando en la iglesia, tapada de todo. Pero cuando dice el pastor, amén, y todos se van y todo se queda. Y bueno, pasa la tarde, ven que son unas tardes a veces tan largas. Pero bueno, no se les olvide, amados, busquémonos. Y el que está lejos ahorita sin familia, arropémonos. Y el que está sufriendo también traigámoslo. El corazón verdadero de Dios en nosotros es ese, el que nos busquemos y nos amemos los unos a los otros. Porque ese es el verdadero que se fijen. Y dice, y comían juntos y con alegrías de corazón, y no estaban, híjole, somos 3, no, mano, ya con 4 está canijo. No, espérate, pues, tranquilo. ¿No? Porque a lo mejor hasta ese que comía con alegría de corazón también traía lo suyo. Tú invita, tú haz las cosas y el Señor se proveerá. Ahora, el 19, 5 al 12. A ver, vamos a tratar. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, y esto es con valor, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Triano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llenaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.
Pero ¿cuál era el ministerio? Si se fijaron, era predicar el evangelio. No era tanto la sanidad, no era tanto el alimento, no era tanto todo eso, no. Aquí está hablando particularmente de una cosa importante, el evangelio. Amado hermano, ¿cuál es el fruto que está esperando el Señor de ti y de mí? Que vayamos y prediquemos el evangelio. Y lo puedes platicar de muchas maneras, con tu vida, con tu ejemplo, hablando, imitando, orando. Porque muchas veces en el trabajo te llega gente que está llorando, que tiene problemas en serio, y empiezas a decir, ¿quieres que ore por ti? Te va a decir, sí, sí quiero que ore. Y es el momento ideal para que le hables. Porque si no hay fruto, no, el fruto es la salvación. Y lo que quiere el Señor es que la gente se convierta a Él y los ame y sean llenos los cielos en su reino, para que no se pierda nadie. Ese es el deseo del Señor, no es otro. Entonces, si no hay fruto, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Pero si te vas enfilando hacia lo que Dios quiere. Ahora sí, el 16:31, alguien que ese nada más es un versículo. El 16:31 de esto. Pero entonces veamos por qué tenía tanto éxito la iglesia primitiva. Pues es que estaban entregados a quién, a hacer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el fruto final era justamente que vayan, que iban y hablaban del evangelio y se convertían. El Espíritu Santo convirtió como 5,000, ¿se acuerdan hace rato? Y después de que los convirtió, sin duda el Señor ya tenía la gente para esa cantidad, porque un día yo le dije, Señor, es que el día que me dijeras, ya convertí 5,000, órale, ahí te van, ¿qué caramba hago con 5,000? Si yo quiero llenar 300, imagínense 5,000. O cuando le dice, ¿se acuerdan con esa Felipe, dale vosotros de comer? Ahí están 5,000 varones, sin contar a las mujeres, a los niños, se voltean y dicen, ay Señor, no seas así, 200 denarios no alcanza, ni siquiera para que prueben un bocado, no seas así, ¿cómo me pides eso? Ay, tiene que decirle el Señor, ¿qué tienes? Pues unos pececillos que traía un niño y unos panes, oró el Señor, los bendijo y todos comieron y hasta sobró. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es el que sigo. Si ese es el que crees que puede hacerlo, no vas a tener problemas. Si crees que no puede, pues entonces no sigas. Mejor apártate y vete a jugar fútbol o vete a ver qué haces en la casa de aseo y todo. Pero si realmente estás creyendo que este es tu lugar, si no, vete. Y entonces eso es lo que pasaba. Ahora vamos a la que sigue. Por eso es algo, pero me falta una cita. ¿Alguien la tiene? El 16:31. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo? Que seas salvo tú y tu casa. Pero primero tiene que cambiar tu corazón. Ahora sí, la que sigue, hijo. Ahora, ¿qué pasa después de que viene esta iglesia tan hermosa, tan gloriosa, tan maravillosa y todo? ¿Y qué crees? Empiezan a entrar las manos humanas y le dieron en la torre a la iglesia. Empieza la iglesia imperial, ¿te acuerdas? Con Constantino y también con el otro señor Teodosio y todo ese rollo. No vamos a hacer mucho énfasis ahí porque no me interesa ni la historia, y lo único que te quiero decir aquí es que se terminó corrompiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque dijo sobre todo Constantino en el 300 y pico, dijo, la iglesia ahora voy a ser yo, y es del imperio. ¿Por qué? Pues porque les convenía para los votos. Ya ves que eso ni se da, ahora te dan ¿cómo se llama? Hasta te dan hay unos centavos y todo para que veas que sí hay voluntad y todo, y tú sabes cuál es al final del fin. No ha cambiado el mundo. Estamos hablando de Roma y ahora en estos días tampoco ha cambiado mucho, y si hablamos en unos 15, 20 o 30 años no sabes cómo no va a cambiar mucho. Pero se corrompió la iglesia, y ¿qué era lo que pasaba? Dice que en el 380, bajo el emperador Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano por el decreto del emperador que persistiría hasta la caída del Imperio Romano, y más tarde con el Imperio Romano de Oriente hasta la caída de Constantinopla. La fidelidad histórica cuenta que en realidad el fundador del catolicismo fue el emperador romano Constantino I, quien por eso es San Constantino para la iglesia ortodoxa oriental y también para la iglesia
católica, bizantina, griega. Bueno, no necesito ya explicarte qué fue lo que pasó después, ¿verdad? Es más, tú puedes leer libros y libros, historiadores y todo, y cayó en una cosa horrible la iglesia, se pervirtió, se hizo completamente fea, entraron otra vez a los ritos, entraron otra vez a esa serie de cosas, y todo aquello hermoso que era espiritual terminó volviéndose lo que hoy en día también existe en muchas de las iglesias. Bien, seguimos, eso no. Nada más es para indicar. Ahora, vamos a hablar un poquito ahora ya del corazón, y ahora sí quiero que pongas mucha atención, porque vamos a hablar en este momento de la parábola del sembrador que está en Lucas capítulo 5. Y te voy a pedir que vayas a Lucas capítulo 5, obviamente. Y con esta parábola vamos a entender y terminamos nuestra exposición del día de hoy. Y espero que el Señor nos alumbre, nos ilumine y que vaya con nosotros, porque los que necesitamos somos nosotros. Y te prometo que me encanta lo que cantamos hace rato. Cantamos toda la fidelidad de Dios. Todo el corito era de la fidelidad de Dios desde que empezó que terminó. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿esa es la de Él y la tuya? La fidelidad tuya para con Dios, ¿cómo es? ¿Y cómo está? ¿Sí? Bien. Marcos, Lucas 5. Lucas 8, ¿cierto? El que tiene por él oiga, ok, desde el 8 y desde el 5 yo creo que ahí está el asunto. Sí. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ahollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y luego viene la interpretación. Pero vamos ahorita primero a los puntos antes de poder entender. Y ahí están algunos de los puntos que tenemos que considerar. Y uno es, dice, no se dice nada del sembrador. Fíjate bien, vamos parte por parte. Ya leímos ahorita de qué se trata esto, pero vamos entendiendo, vamos a tener conciencia de lo que vamos a estar viendo ahorita. No se dice nada del sembrador o de sus habilidades para sembrar. Solo hay un sembrador en la historia, ¿sí? Luego, no existe una diferencia entre la semilla que cae en el lado del camino, en pedregales, espinos o en buena tierra. No se dice nada de la calidad de la semilla. Toda viene de la misma fuente. La semilla es igual la que da fruto a la que es ahogada por los espinos. No hay problema con la calidad de la semilla. La lección que está enseñando el Señor Jesús es solo acerca de la tierra. Punto importante. Aquí vamos a entender que la tierra justamente es el corazón del hombre. Punto importante. Entonces, yo tengo que entender que esta parte es el corazón, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, la lección del Señor es que Jesús está solo hablando de la tierra. Pon tu mente que es el corazón del hombre. Luego, seguir la trama de la historia no es igual que entender lo que se refiere, requiriendo explicación. Por eso también vamos a seguir esto. Y Jesús instó a sus oyentes a investigar su verdadero significado en Lucas 8, del 9 al 5, que es la parte de la explicación. El que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos a ver esta parte en Lucas 8, 10, y tengamos cuidado cómo escuchamos Lucas 8, 18. Estamos dispuestos a escuchar y no endurezcamos nuestro corazón.
Esos son los puntos. Si los tienen, ya más o menos tienen la parabólica lista. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo está nuestro corazón? Una lección acerca de la recepción de la palabra. Y esto es parte también de lo que es el mismo corazón. La que sigue, perdón, se me olvidó, Ángel. Ok. Entonces dice que el sembrador salió a sembrar. No nos dice cómo. Pero en las parcelas del pueblo de Israel en aquellos momentos eran parcelas no muy anchas, pero sí muy largas. De tal manera que y además estaban siempre rodeadas por los caminos por donde pasaba la gente. De tal manera que agarraban la semilla y la aventaban hacia el voleo, y por eso una parte caía en el suelo donde pasaba la gente y donde estaba muy apisonada la tierra y donde llovía y todos pasaban y pisaban, etc. Por lo tanto era una tierra muy, muy dura, ¿sí? Otra parte dice que cayó en pedregales, y no es que haya sido pedregales como tal, sino cuando ellos limpiaban la tierra por arriba se veía muy bonita, muy bien todo eso, pero abajo había piedras, y esas piedras que estaban abajo era cuando llegaban las semillas, ya no podían tener raíz, ni humedad, ni nada. Y luego posteriormente la de los espinos. Vamos a ver que los espinos, el significado que tienen, cómo agarraron a la semilla, y finalmente la que dio fruto. Ok. Dice, el tipo de suelo tiene que ver con el tipo de corazón del hombre, ¿sí? Por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Mateo 7, 15 y 19. No vamos a leerlo por cuestión de tiempo, pero al final de cuentas aquí dice que el árbol, ¿cómo es conocido? Por sus frutos. Si ves un aguacate no puedes decir, mira un aguacate, pues estarías mal, estaremos mal. Y cuando vamos en el ser humano, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo. Un drogo, ¿de qué te habla? Una vez estaba trabajando en Tehuacán, Puebla, y llega un muchacho y agarra una camioneta preciosa, debe tener unos 16, 17 años el muchacho, y era un camionetón hermoso, último modelo, negra, me acuerdo muy bien, era una RAM con un chorro de roll bar y todo. Y yo, oye, qué bonita camioneta, ¿es de tu papá? Dice, no es mía. Ay, caramba, pues tienes 16, 17 años. Dice, sí, pero es mía. Oh, pues está bien, eres un hombre de mucho éxito, ¿en qué trabajas? Yo soy guachicolero. Eres un necesitado. Soy guachicolero. Ay, caramba. ¿Y por qué eres guachicolero? Dice, mire, nunca hemos tenido nada. Le digo, oye, pero no se te hace que es peligroso. Dice, sí, pero por lo menos ahorita tengo esto, el otro, pues si me das mañana en la torre, pero ya tuve. Dios santo, ¿te imaginas? Porque su corazón y todo estaba puesto en qué? En los bienes. Bueno, entonces por eso dice, vamos a ver, por eso dice, esos frutos son los que te dicen cómo está, ¿no? Cuando alguien te llega y te dice, no tiene nada de objeto esta vida, me quiero dar crán y todo, ¿de qué te está hablando? ¿Cómo está ese corazón? ¿Qué frutos tiene? Frutos de muerte y no de vida. ¿Sí o no? Cuando todo está negativo, ya no tiene nada. Oye, pero mira, vas a ir para bien, tú qué sabes. Pero ese, ¿qué te está diciendo ese árbol? ¿Cómo está el fruto? De amargura. De amargura. Y el que todo ve positivo, no te apures, mira, sí, tú échale ganas, Dios está con nosotros. ¿Qué está en su corazón? ¿Qué fruto está dando? ¿Te fijas por qué es importante el fruto? ¿Qué? Mateo 7, por eso nos dice que por sus frutos lo conoceréis. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y también vas a ver los frutos. Dice, la de junto al camino cae en un suelo tan duro que es imposible que la semilla pueda entrar. ¿No te has fijado esos señores que saben tanto y son tan poderosos en palabra y todo esto? ¿Tú qué me vas a enseñar? Aquí lo importante es la ciencia. Oye, pero que no, Dios, eso no ni existe. Así que no me vengas con cuentos, eso a mí no va conmigo, etcétera, etcétera. Está tan endurecido el corazón, porque tú llegues con la semilla que es el Evangelio, ¿puede penetrar? No puede penetrar. Pero también habla de que la que cayó en pedregales es la que la tierra se ve bien por fuera, pero debajo hay piedras que no permiten que tengan buena raíz y humedad. Brota rápidamente, pero así mismo se seca.
gente que pone sus expectativas en cosas que no son eternas y con la prueba son eliminados. ¿Por qué? Porque de repente a veces también tenemos la culpa nosotros. Si vienes al cristianismo, el Señor va a resolver todos tus problemas. No te apures. Casi un mundo de rosa cuesta abajo. ¿Eso nos dijo el Señor? Pero a veces hacemos eso, ¿y qué pasa con la semilla? Entra, pone lo que no debe de poner, pero viene la prueba y dice, no, son mentiras, ahí nos vemos. Otra cosa. Ese es ese tipo de semilla. La pregunta es, quiero que pongas mucha atención porque yo quiero que tú entiendas en qué semilla estás o en qué semilla estoy. ¿Sí? Luego la que cae entre espinos es el que para, el más importante, dice, la que cae entre espinos es la que para él es más importante, sí. Su trabajo, su economía, fortaleza, material, etcétera, terminando por ahogar la semilla que cayó en él. Es su ciudad fortificada, es donde se siente a gusto. Y no me importa, yo estoy bien aquí, yo tengo seguros, yo tengo tantos dólares en el banco, yo tengo esto, yo tengo el otro. Y lo único que me da miedo es que me vayan a quitar los dólares, que me vayan a quitar. ¿Y por qué te lo puedo decir? Porque en la palabra, ¿te acuerdas ¿cómo se llama? Del rico que llegó corriendo rápidamente, dice que hincó su rodilla. Señor, ¿qué me falta para tener el reino de los cielos? Y dice que lo vio Jesús con amor y le dijo, está bien, yo te voy a decir, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sigue. Se puso muy triste porque era muy rico y se fue. Y dice el Señor, ¿cuán difícilmente entrará el rico al reino de los cielos? Ahora, la que cae en buena tierra es la que oye, acepta, escudriña, permanece y dando fruto, permanece. Y lo hace continuamente. Este es el que, ¿cómo está su corazón? Alineado al corazón de Dios. Este es el que sí le cree a Dios y sabe que si permanece en las cosas de Dios no tiene por qué preocuparse porque su Señor se va a encargar de él. Fíjate, los tres primeros, si te fijas, no llevan fruto. La primera semilla ni penetra y llegan las aves y ¿qué? Y se la llevan. La segunda semilla es la que no tiene raíces y se seca y se acaba. Y la otra es la que está completamente en sus bienes, en sus cosas, en lo que Él le da fortaleza, en lo que Él le da, y pasa nada. Pero el que oye y vete su corazón, fructifica. Y dice la Biblia, dio fruto a 100 por uno. En otra parte dice dio a 30, a 60 y a 100 más. La pregunta es, ¿tú cómo estás? ¿Hay fruto en tu vida? Si hay fruto en tu vida, estás tranquilo. Y eso te lo confirma el Señor en mi corazón. Pero si tu vida no tiene fruto, la pregunta es, entonces, ¿en quién estás confiando? Qué importante es esto del fruto. ¿Y te acuerdas que hace rato leímos en la otra? No la quiero dejar pasar. La parte que dice, ahí es donde dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se acuerdan que lo leímos hace poquito? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y esto qué quiere decir? No quiero dejarlo tampoco. Dice que a ustedes les es dado que entiendan por las parábolas, ¿sí? Pero a otros se les da las parábolas para que viendo no vean, y oyendo no oigan. Y es que esos son los que endurecen su corazón. Por eso la Biblia dice, si has oído hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
Porque a eso se refiere esta hermosa parábola. A los que endurecen tanto su corazón, que aunque oigan, escuchen y se den cuenta, no pueden recibirlo. ¿Se acuerdan de los fariseos y de los judíos? Nomás les voy a decir una cosa, porque el Señor decía que si hubieran hecho esas señales allá con Sodoma y Gomorra hubiera estado mejor, y estos las vieron y todo y no creyeron. ¿Es fácil resucitar muertos? El Señor llegó a la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Y le dice, no llores, y le entrega a su niño resucitado. Y también a ¿cómo se llama? Al de Marta y María, también lo regresa resucitado. ¿Es fácil darle de comer a 5,000 y luego a 3,000 y caminar sobre el agua? ¿Es fácil? Pero el Señor hizo todas estas señales. Si después de todas estas señales tú no puedes creer y tú no puedes entender, puedes ver todas las parábolas y todo lo que quieras, pero tu corazón está lejos. Y ya por último, la conclusión. Por sus frutos los conoceréis. Hay frutos espirituales que muestran el estado de nuestro corazón. Puedes ver en Gálatas. A esto le puedes agregar regalos por el mismo Espíritu. Acuérdate que los regalos del Espíritu son gozo, benignidad, paciencia, bondad, etcétera, etcétera. Si tú tienes esos frutos en tu vida, entonces tú estás fructificando también dentro de lo espiritual, y te pueden venir también regalos que los puedes utilizar para cuando vayas y hables. Que es la sanidad y que es todo eso, también te serán dados. A esto se les puede agregar los regalos, que son estos mismos. Estos están en Corintios 12, 1 y 2. ¿Cómo está tu corazón? El que tiene oídos para oír, ya lo acabamos de explicar, puede verificarse un estado simple de acuerdo a la palabra de Dios, y piensa cómo estás recibiendo o has recibido la semilla de acuerdo a tu vida actual, y sincérate con tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento. O escuchar al final de la tarea: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y por último, tú decides. Que Dios te bendiga. Cierra tus ojos. Padre Celestial, permite que penetre todo esto en nuestros corazones y que no seamos oidores. Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a transformar nuestras vidas, ayúdanos a tomar buenas decisiones, ayúdanos a estar contigo siempre, alineado tu corazón al nuestro. Y bendice a mis hermanos en todo en Cristo Jesús. Amén.